Bueno, muy buenos días para todas las personas que se conectan, se conectarán y se están conectando. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, señorita Angie. Muy buenos días para todas las personas que se conectan en este maravilloso domingo. Bueno, como siempre o casi siempre, Casi los siempre. domingos 8 días no tuvimos programa, pero acá siempre trayendo información valiosa y estoy despeinada, información valiosa y productiva para que pues ustedes puedan aprovecharla en lo más que puedan. Oye, antes de empezar, ya sabes que cumplimos un año con la charla. Ya cumplimos un año, Ya cumplimos precisamente el cuando mes. empezó el tema de la pandemia, empezamos y Ya va un ya año vamos un de año. información y quiero agradecerles a todas las personas que han sido parte de esta familia de crecer, a todos los oradores y nuestros fans también que han estado ahí, que muchísimas gracias por ese apoyo, por sus palabras de fortaleza, por sus agradecimientos. Mejor dicho, yo tengo el corazoncito lleno de cariño. Les mando un beso a todos. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial con un tema, yo creo que este tema no lo hemos tocado, me parece importante, pero quiero que Miguel la presente y nos cuente de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a estar con Valeria Alvis. Ella es argentina, vive acá en los Estados Unidos, es abogada, mediadora, conciliadora en las relaciones de consumo y coach. Actualmente se desempeña en forma privada como coach y de manera voluntaria en un centro de ayuda inmigrante. Es miembro de la IAC y de Paz y Mediadores en Red. Y Valeria, muy buenos días y bienvenida. No, era este. Bienvenida. Pequeños errores. Hola, buen día Miguel, buen día Angie, felicitaciones, feliz cumpleaños en el Gracias. primer año. Así es. Y Un qué rico placer. tenerte aquí. Gracias a ustedes por la invitación, por compartir conmigo este espacio. Un placer, esperemos. Vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Pues mira, el tema es partir, inicio de un viaje. Hablando del coaching migratorio, bueno, el coaching tiene muchísimas ramas, pero hoy específicamente lo vamos a hablar del coaching migratorio. Valeria, me gustaría saber, bueno, mejor que tú, ¿qué es esto del coaching migratorio? Bueno, Angie y Miguel, les cuento y a todos los que nos escuchan que el sentido del coaching migratorio es acompañar de alguna manera al individuo para que le permita transitar ese proceso de cambio y emprender una nueva vida en el lugar de destino. O sea, si bien esto influye, el proceso está influido por las características que se da en cada individuo, no todo el mundo lo atraviesa de la misma manera y no todos los procesos son iguales. Si bien tienen algunas cosas en común, es un proceso muy subjetivo. El proceso se puede dar por causas religiosas, económicas, por laborales, por estudio, También. hasta incluso por amor, migración por amor. Pero bueno, el coaching lo que hace es ayudar de alguna manera en este proceso de cambio a la persona para que se adapte de la mejor manera posible. Esto puede estar o antes, cuando uno necesita, todavía está en su país de origen y necesita tomar la decisión, o ya una vez que se ha mudado y necesita ayuda en el proceso de adaptación. Así es, y bueno, cuando hablas de migrar, no simplemente es de un país a otro, también de un pueblo a otro, de la ciudad al campo, del campo a la ciudad, o sea, es a cualquier persona, ¿verdad? Exacto, hay distintos tipos de migraciones, ya pueden ser nacionales o internacionales, pueden ser temporales o definitivas, voluntarias o forzadas. La diferencia en las nacionales y las internacionales tiene que ver con esto que vos decís. Si son las nacionales puede ser de un estado al otro o de una provincia a la otra, dependiendo, pero siempre dentro de las mismas fronteras. Y las internacionales se dan cuando ya pasamos la frontera política de un país a otro. Cuando agarraste las maletas y te fuiste. Así es. Ahí, cuando cogiste el avión. Ahí. Esta parte de emigrar, bueno, como tú dices, no es una decisión fácil para las personas que las van a tomar, ¿no?
ya sea por la decisión que sea, pero tampoco buscan ayuda precisamente por el miedo del juicio, por el miedo oh, ¿qué van a pensar de mí? Bueno, ¿cómo decirle a una persona, ven, tú puedes hacerlo, no pasa nada, si estás en un país de inmigrante, ilegal, legal, lo que sea, puedes buscar ayuda y buscar tus derechos? ¿Qué le podrías decir a esas personas como tú, yo, Miguel, o muchos que nos están viendo que vivimos en esa situación? Mira, primero hay una parte inicial que es cuando la persona todavía está en su país de origen y tiene que tomar la decisión. Mi visión es de que analicen las circunstancias para tomar la mejor decisión de una migración inteligente, que se llama, que es no pensar que todo va a ser color de rosa, ni bajarse de ese ideal que tienen todos de vivir en el extranjero. O sea, hay que analizar todas las circunstancias que pueden ocurrir, sean beneficiosas o no, pero analizarlas para tomar la decisión. Y una vez que ya emprendieron el viaje, que ya partieron, pueden atravesar por distintas procesos de adaptación, que son procesos de adaptación a las pérdidas. Pueden ser pérdidas materiales, personales, sociales. No importa en realidad en qué circunstancias ellos emprendieron ese viaje. Porque a todos nos pasa, ustedes son inmigrantes y yo también, a todos nos pasa que las circunstancias que nos atraviesan nos hacen, si bien son los estados los que deben facilitarle el proceso al inmigrante a través de leyes y políticas públicas, el hecho es que hay una línea divisoria, hay un antes y un después en la vida del inmigrante. Y no importa si es legal o ilegal, sino que hay un antes y un después en su vida y necesita atravesar por distintas habilidades y competencias para adaptarse de la mejor manera posible a ese entorno. Entonces, si las circunstancias son muy subjetivas, pero todos atraviesan por emociones diferentes, entonces lo que se ayuda a través del coaching es a poder gestionar esas emociones y empezar a armar una nueva vida, a ser resilientes, a organizar una vida distinta en el lugar de destino, sean las circunstancias que sean. De hecho, te quería comentar, Angie y Miguel, que en el centro donde soy voluntaria, no se pregunta la condición de que cada inmigrante llegó. O sea, se trabaja sobre lo que necesita cada uno, se les hace una formación si es necesaria, se les da una ayuda o una guía. Una guía en las cuestiones legales. Y, por ejemplo, ahora mi trabajo es hacer mentoría y los acompaño en la búsqueda de trabajo. Pero yo no les pregunto sobre su vida pasada, cómo fue que llegaron. Sí, si ellos lo quieren contar, obviamente, pero la búsqueda de trabajo es para todos. Todos necesitan. Hay una diferencia importante, ¿no? Que es dable destacar que hay inmigrantes que llegan con compañías internacionales, que son repatriados por una compañía, donde se les brinda un montón de facilidades, incluso les pueden conseguir una casa donde vivir, la educación de los chicos, las escuelas y demás. Hay otros inmigrantes que no tienen las mismas posibilidades y que salieron de su país con lo opuesto. Las posibilidades que tienen de trabajo a donde vayan quizás no son las mismas, pero las necesidades básicas a cumplir las tienen y en eso colaboramos en ese andar, ¿no? Mira, Valeria, que me haces acordar, nosotros tenemos un amigo que se llama Akio y él es de Japón y él trabaja aquí con la empresa, como tú dices, la empresa lo trajo, tiene casa, carro, le pagan de todo, pero el sacrificio de él fue dejar a su familia allá. O sea, es que hay gente que ni siquiera tiene opción
de poder decir, no, no, y él por su país le tocó, o sea, es que usted se va y se va, como otros de pronto que tienen la opción de decir, bueno, yo agarro mis maletas y quiero iniciar una nueva vida. Para todos no es igual. Y ahí mi pregunta es, bueno, uno llega a otro país, se establece, empieza uno como a generar su nueva vida, pero a veces muchos de ellos pierden el propósito del por qué llegaron aquí. También sucede mucho. Entonces uno como puedes decir, oye, mira, recuerda lo que viniste a hacer aquí o cómo tú podrías, bueno, decir cómo podemos avanzar para que una persona logre ese propósito y esos objetivos. Mira, al principio uno de los temas importantes que todos atravesamos es la aculturación, que es, es esa adaptación al nuevo entorno. Y uno a veces pierde el propósito. Lo que tiene que tener claro es por qué está ahí, para qué viajó, por qué se encuentra en el nuevo país. Y eso es indispensable para poder armar una nueva vida, ¿no? Tener claro el por qué no fuimos, para qué no fuimos. Mira que, perdón, dale Miguel, dale. Y que me emociona el tema. Que hay algo, y dentro de lo que estás hablando, hay algo muy común, y es que cuando uno inmigra, la mayoría de personas viven con miedo. Viven con un miedo, por ejemplo, y lo traigo a colación ahora porque en este momento yo estoy con una organización acá en Rhode Island, que es el Hispanic Chambers of Commerce, y ellos están obviamente enfocados a la comunidad hispana para ser intermediarios de un programa que tiene aquí el estado de Rhode Island, y hay un dinero para los comerciantes hispanos particularmente. Cifra exacta, hay $22 millones. Pero el miedo, ¿para qué es este dinero? Para dar a cada comerciante latino $5,000. Bueno, supuestamente gratis, obviamente eso nosotros lo pagamos de nuestros impuestos, pero es el miedo de muchas organizaciones, de muchas personas como inmigrantes a aplicar y utilizar estas cosas porque se nos olvida. Bueno, no sé cómo sea en otros países, particularmente acá en Estados Unidos, todo el que llegue tiene unos derechos, y son derechos que no importa si tú eres ciudadano, residente, si no estás normalizado, es que se dice, no estás legalizado, no importa cómo sea, tú tienes unos derechos, pero la gente por el miedo muchas veces pierde estos privilegios porque pues algo que mucha gente habla mal de este país, pero hay algo que no saben, y es que tú aquí sin documentos puedes tener una empresa y la puedes tener legalmente y puedes aplicar para una oportunidad como esta, y la gente sencillamente por miedo deja ir, y es un miedo que lo traemos arraigado desde nuestros países latinos. Pues hablo particularmente por los latinos, no sé cómo sea de otros países, y siempre ese miedo lo dejamos que vaya profundo en nuestra mente, y como no dar ese paso y no poder aprovechar esas cosas. Entonces es algo que me llama mucho la atención, y pues no hay preguntas, sino que es como algo que quería complementar porque es algo que es muy notorio. Sabes que, Miguel, esto tienes totalmente la razón, es un tema de desinformación. La gente, en general, lo que yo he vivido a través de la experiencia es que la gente va a un país, por el motivo que sea, todos buscan una mejor calidad de vida de lo que tenían en el país de origen, pero cuando llegan no están informados de lo que pueden hacer, de lo que tienen, qué derechos tienen y qué obligaciones. Uno va aprendiendo a través de que va atravesando el tiempo. Y, por ejemplo, yo he visto mucho, en una época he vivido en Connecticut, en Estados Unidos, muy cerquita de ustedes, y lo que he notado era que me llamaba la atención como extranjera y como migrante, era que los chicos tenían el derecho de asistir a clases a las escuelas públicas y no preguntarse su condición, ni de ellos ni de los padres, la condición legal. Y hay mucha gente que no lo sabía. O sea, me he encontrado con gente de que no sabía que tenían el derecho, que no se pregunta en las escuelas públicas el estatus legal o ilegal del inmigrante. Y así varias cosas. He tenido también una persona conocida
que ha aplicado a una lotería que se llama para que el Estado te dé este tipo de subvención, o organizaciones, la verdad, no sé quién es el que lo brinda, para ayudarte en el pago de alquileres, en unos emprendimientos. Estas organizaciones hacen loterías para gente de ayuda económica. Así es, mira que, o sea, esto es algo que yo siempre lo he criticado, yo acá lo hablo, bueno, criticado no, se lo he dicho a la gente y lo hablo mucho cuando me reúno con personas, y es, los latinos somos buenísimos para quejar. Y siempre somos los pobrecitos y todo el mundo nos quiere robar y todo el mundo nos quiere abusar y pobrecitos nosotros y por qué nos tocó esta vida y Dios mío, ¿por Porque qué? a mí, Y nos rasgamos las vestiduras. Pero cuando hay programas, cuando hay ayudas, no las queremos coger. Y aquí ha pasado mucho. la novela primero. Sí, primero es la novela, primero se dan talleres para capacitaciones, la gente no va porque es que primero está ir a ver el partido de, no sé, del Real Madrid con Barcelona, porque eso es más importante que cualquier otra cosa. Y nos enfocamos en esos puntos y muchas veces no es que el país no dé, no es que la gente no quiera ayudar, no es que nadie quiera ayudar, no, las organizaciones están, pero es que toca estarle a la gente prácticamente Presionando. rogándoles para que reciban una ayuda. Entonces, La verdad que acá en este país hay mucha ayuda social, hay mucho servicio a la comunidad. Lo que pasa es que la gente no se anima, tiene miedo que si se anotaron ahí quizás conozcan su condición, no están, la información quizás no les llega de la manera, pero es verdad que hay mucha ayuda social, hay mucha gente solidaria, mucha gente con ganas de ayudar y colaborar en este sentido, ¿no? así es, y mira que muchas veces pasa esto, lo que tú decías, porque primero no estamos informados y segundo, la poca información que tenemos son en unos círculos No se en los comparten. cuales nos movemos, que los círculos están, mira, yo no sé, hay algo que es muy gracioso y cuando yo llegué acá me pasó, y acá no sé si tú has escuchado el chiste, de pronto los que nos están viendo, cuando yo recién llegué a este país, iba yo en un carro, en un vehículo, en un coche, bueno, como sea que lo llamen, Automóvil. en un automóvil, como lo llamen en tu En un país, pipi. y yo necesité hacer algo y yo prendí la luz dentro del carro y iba con, iba con latinos dentro del carro. Entonces, automáticamente una de ellas, fue una mujer la que en ese momento lo dijo, dice, no, Miguel, apague eso porque es que aquí prender la luz en carretera, en el highway, es ilegal. Y yo me quedé como que, bueno, o sea, me regañaron y me hicieron apagar la luz y yo me quedé con la idea de que hacer eso era ilegal. Una vez empecé a hacer el curso Para manejar. para manejar, entonces en la cartilla leí que la regla era que cuando la policía lo paraba a uno tenía que abrillar y prender la luz interna del carro, la luz de adentro. Entonces yo decía, bueno, pero entonces o Es es ilegal. blanco o es negro, es O legal, no. es ilegal, no entiendo. Y cuando me puse a averiguar, no, resulta que esa historia es un mito latino, no sé si en Connecticut lo escuchaste, que es ilegal en el highway prender la luz. Entonces, yo al principio veía que bueno, alguna gente le dice speed, highway, es Autopista. la autopista, pero depende del estado, tiene nombre diferente. Yo veía que los carros pasaban y yo decía, ¿será que eso es solamente para los inmigrantes, que es ilegal o qué? No, resulta que es un cuento, es una mentira que sea ilegal prender la luz. Ya me estabas preocupando, Miguel, porque dije, ese punto no lo estudié. Bueno, viste que cada estado tiene sus propias leyes. Así que también en cuestiones de las licencias de conducir, cada estado es autónomo en ese sentido. Entonces dije, bueno, me perdí el punto de la luz cuando estudié para la licencia. Estaba O preocupándome. sea, y resultó ser que era mentira, y lo he visto mucho en Facebook, que es una mentira que nos inventamos los latinos. ¿Por qué? No sé. Yo no sé si es que es dentro del punto que nos gusta meterle miedo a los otros que van llegando, no, esto no se puede hacer, y realmente no. Entonces son los círculos en los que nos movemos cuando inmigramos. Las creencias, uno se trae creencias. Eso te iba a decir, eso, de que uno va generando ciertas creencias en los círculos que se mueven, entonces por las dudas, como desconocemos
la realidad del lugar donde vivimos es como que nos vamos manejando en el círculo y vamos autocreyéndonos, autocreando nuestras propias leyes, ¿no? Uno desconoce, entonces empieza, en vez de buscar la fuente real de la ley, es como que le pregunta a alguien que le pueda decir qué hacemos y que no. Sabes que a mí me pasó algo parecido en cuestión de, mis hijos son americanos y yo quería hacerlos argentinos, y cuando empecé a averiguar me decían, no, no podés, porque si no van a perder su ciudadanía. Y en realidad es como que hay que ir a la fuente de los consulados, las embajadas, preguntar realmente a dónde corresponde, porque si nos dejamos llevar por el decir de la comunidad, vamos a no prender la luz de dentro del auto. Eso, no crean en Facebook, no crean todo lo que ven. Pregunten. Hablando de este tema, hay una parte que hablábamos el viernes tras bambalinas, y es el tema de la mujer cuando decide hacer sus cambios como de vivir o diferente, de emigrar. ¿Qué piensas de ese tema? Me parece un tema muy fuerte. Mira, la historia nos fue mostrando de que siempre hubo migración, desde los nómades que buscaban la cercanía con el agua de los ríos, los mares, o un mejor clima, o buscaban alimentos, empezaron a movilizarse. Después de las posguerras en Europa, la globalización hizo que los países tengan que interconectarse con todo el movimiento sociocultural, económico y demás, pero la mujer en sí, en los años 70, 1970, había un 2% de mujeres que eran migrantes. O sea, el concepto de migración era masculino, totalmente masculino, con las políticas más femeninas y una mayor visibilidad de la mujer. Recién en los años 2000, 2002, empezó a tener un movimiento más personal. O sea, que ya no se mudaba o no se movilizaba de un lugar al otro porque el marido se iba, sino que empezó a tener un emprendimiento personal. Ya con el 2018, el 50% de los migrantes son mujeres. O sea, las mujeres empezaron a tomar sus decisiones de mudarse no por acompañar a la familia o al marido, sino por un emprendimiento personal, el 50%. Wow. Lo que pasa que en general, cuando uno se muda a otro país, está solo. Y la mujer se le complicó siempre un poco más rehacer su vida profesionalmente y personalmente, porque uno busca trabajar, poder estar con los chicos, sociabilizar. Si bien la mujer es la que continúa más que nada con la cultura del país de origen, con la lengua, con las comidas, las costumbres que tienen cada uno, las festividades que tenemos en nuestros países. La mujer fue como un acompañamiento y un sostén emocional. Donde se complica quizás un poco más mantener unida a la familia, la sociabilización y además poder evolucionar profesionalmente. En general, lo que vemos, sobre todo con los latinos, es que consiguen trabajos donde la paga es baja, ya sea por el idioma o porque perdieron la profesionalidad que por ahí traían de su país. El título aquí no sirve, hay que hacer una reválida. Entonces, en general, las mujeres siguen teniendo una menor categoría en lo profesional y en lo laboral de lo que es el hombre, ¿no? Sí, mira, en este momento me da una rabia, y a todos los que nos están viendo, por favor, denle valor a su trabajo, porque es que es una de las cosas que uno ve. Viene una persona
que recién llega y regala el trabajo, lo que implica que a todas las personas que estamos aquí nos afecta. Entonces, si antes se trabajaba limpiando una casa por $100 el día y otra persona que recién llega, entonces dice, no, se lo hago por 50, el trabajo empieza pues a degenerarse y pasa mucho porque yo, como te lo dije, yo era como la Barbie, pero la Barbie que planchaba, la Barbie que limpiaba y en cada ambiente en el que yo estuve trabajando noté eso. Y en muchos trabajos me cambiaban precisamente porque había alguien recién llegado que quería pues Que trabajaba por menor. menor dinero. Entonces es también darle valor a eso que pues este país, por lo menos los americanos, ellos mantienen esa parte de los sueldos, entonces también nosotros démosles el valor que es, porque si no, pues nos estamos haciendo como daño nosotros mismos también. Sí, y pues precisamente yo iba a aportar también respecto a eso, que claro, muchas veces, y pues lo que dices Valeria, es muy difícil, por ejemplo, cuando uno en su país ha desarrollado una actividad profesional y venir aquí y perder esa parte, obviamente va a recibir menos, bueno, menor dinero respecto a per cápita, ¿no? Porque a nivel, si uno viene con la mentalidad, no, si yo me hago $1 son tanto dinero en mi país, pues obviamente siempre va a ser mayor, pero no es la misma per cápita. Entonces, si bien es cierto que eso afecta, es muy importante esta parte. Mira lo curioso, algo que está pasando por lo menos acá en este estado. No sé cómo está la situación en los otros estados, pero por el subsidio que está dando este momento el gobierno, por el tema del COVID, la gente no quiere trabajar y aquí en este estado hay mucho trabajo. Y ha llegado a un punto que como la gente no quiere trabajar, por ejemplo, los restaurantes sabemos que el pago no es muy bueno. En este momento hay restaurantes acá que están pagando a $18 la hora y aparte de eso están dando bonos, por ejemplo, de 1.000 cheques para el que firme contratos a un año. Entonces, eso demuestra cómo cuando nosotros le damos valor a nuestro trabajo, ok, no soy profesional, me toca venir a hacer lo que salga, pero venir a hacer lo que salga no significa venir a regalar mi trabajo. O sea, y volvemos a la parte inicial. Todos acá tenemos derechos. Y yo imagino que es igual en nosotros, bueno, no sé, es ignorante de mi parte, pero yo creo que es igual en los otros países, ¿no? Mira, lo importante para rescatar aquí es que uno, cuando es profesional en su país y viene en este o en cualquier otro que migra, pierde una parte del duelo que tiene que hacer es adaptarse a la pérdida del estatus social. O sea, ya no es el profesional que era en su país, esa parte cuesta y es un proceso de adaptación a que ya no es ese profesional y que quizás tiene que trabajar de otra cosa por menos dinero, pero para poder vivir y sobrevivir. Y por otro lado, lo que decías vos, Miguel, esto de las ayudas que está dando el gobierno en cuestiones del COVID, hay mucha gente que si ganaba $15 la hora trabajando y le dan 10 por quedarse en su casa de subsidio, quizás prefiere tener los 10 en mano. Eh, Hay gente que tuvo mucho miedo por el tema de COVID, entonces prefirió no ir a trabajar. Recién ahora está como empezando todo de nuevo, al menos aquí, empezando a trabajar de nuevo, pero y abriendo los negocios, los restaurantes y demás a través de la evolución de la vacuna, ¿no? Bueno, yo quiero volver a retomar el tema porque me ganó la emoción de que John valora su trabajo y es esta parte del movimiento o de lo que tú dices, bueno, que el 50% de las mujeres ya empezaron a emigrar con procesos a emprender, pero muchas de ellas, porque he escuchado muchas historias, han tenido que dejar sus hijos, han tenido que dejar familias completas para poder, ¿cómo se dice? Avanzar en ese proceso. Entonces, no sé cómo podamos verlo más. Mira, Angie, es diferente, por eso nombraba antes la diferencia, ¿no? Entre las circunstancias en las que atraviesa el desafío cada persona. Ajá. Obviamente que cuando es una multinacional la que te muda o tienes un emprendimiento no sé, de inversión y viene la familia completa, es un estilo de proceso y un estilo de vida totalmente distinta a la que intenta venir quizás primero la mujer, conseguir un trabajo, un lugar donde vivir y después llama a los hijos
o viene el marido primero y después pueden ingresar la familia. He conocido hace poquito un caso de una señora que vino ella, consiguió un trabajo en una casa y le avisó al hijo que podía venir, cruzó la frontera el hijo y lo interceptaron en la frontera. Por ende, como era menor, lo mandaron a un hogar de acogida. Hasta que se contactaron con la madre para que envíe los papeles para que el chico pueda ingresar. La madre no sabía muy bien qué hacer porque si ella mandaba los papeles iban a darse cuenta que ella estaba ilegal. Entonces empieza todo un proceso que nosotros quizás desconocemos de lo que es atravesar la frontera corriendo por el desierto, con solamente, no como decías vos antes de venimos con la maleta, con nada, y pensar en cómo deberían estar ellos en su país para atreverse a vivir eso. La verdad que las dificultades que atraviesa cada uno las desconocemos en esa gente que tiene, que es mucho más vulnerable, ¿no? Y hay mujeres que, esto lo he leído, no tengo conocimiento fáctico, pero que hay muchas mujeres que pasan hasta por violaciones de derechos humanos en las fronteras, en las distintas fronteras, no solo en Estados Unidos, sino he leído bastante sobre el tema de los refugiados en España, en las Islas Canarias, que son sudafricanos que llegan y se los mantiene ahí hasta ver su condición legal, a ver si se los deja ingresar al continente o no, y hay mucha violación de derechos humanos en este sentido. Sí, eso es cierto y es algo que es muy triste. Yo en algún momento hablaba pues con algunas personas que tuvieron la necesidad de entrar aquí a este país así, y o sea, yo les decía, o sea, la verdad, ustedes son, wow, De quitar el sombrero. o sea, sí, porque es que es una cosa tan impresionante todo lo que tienen que vivir. Yo, como les decía, yo porque tuve quizás la oportunidad de llegar acá con visa y bueno, y llevar un proceso un poco, no, mucho más diferente. eh, y bueno, cambia mucho eso. Respecto a eso, me quedó sonando mucho lo que decías. ¿Cuál crees tú que es la mejor manera de llevar ese duelo por pérdida de estatus? Mira, hay distintos tipos de duelos y los duelos son un proceso, pueden durar meses o pueden durar años, pueden ser dolorosos, eh, pero es un proceso. Hay que atravesarlo y las maneras depende de cada persona, ¿no? No es igual a todos. Si bien hay este beneficio del autoconocimiento y de la gestión de emociones, pero cada uno lo va atravesando de manera distinta dependiendo el impacto que haya tenido en su vida. El estatus social es una de las pérdidas, pero es como los duelos, cuando fallece un ser, nosotros tenemos el conocimiento de que el duelo es que falleció un ser querido, pero en el duelo migratorio es como que atravesamos varias cosas juntas. Si bien no es que no vamos a ver más a esa persona, pero nos distanciamos de nuestros seres queridos, nos distanciamos de la vida que teníamos, nos distanciamos o perdimos cosas materiales, nuestra casa que teníamos en el país de origen, el automóvil, la pérdida de interacción de las relaciones con los amigos, con la gente conocida, las calles que conocíamos. Es como la migración es como muchos duelos juntos. Uno atraviesa por varios duelos juntos. Entonces, atravesar todo ese proceso de adaptación lleva su tiempo. Incluso puede tener vaivenes. De repente tú consigues un trabajo, entonces te hace sentir un poco mejor, pero después te das cuenta que pudiste comprar tu casa o alquilar un lugar bonito, pero que no tienes con quién compartirlo porque estás solo. Entonces, el proceso de duelo y de adaptación depende de cada persona, es muy subjetivo.
muy Así es, subjetivo. la verdad es un proceso complicado. Lo voy a hablar, por ejemplo, por mi experiencia. Yo en algún momento se lo comentaba a Angie y lo hablaba con muchas otras personas. Y es, por ejemplo, cuando yo llegué acá, yo traía un estatus. Obviamente, en el momento que yo entré, yo supe que, Eras Don Miguel. yo supe en ese momento que, o sea, que eso quedaba allá. Pero igual es muy complicado en el paso del tiempo, por ejemplo, uno ver, y este es el punto que yo le comentaba, yo le decía, yo a veces me comparo con las personas que aplican para una posición que yo quería y miro las habilidades que tienen y veo las mías y yo digo, yo estoy mejor preparado, pero no me dan por algo como el idioma o porque quizás no me conocen, pero yo estoy mejor preparado. Y ese es un duelo que me dice, bueno, pero entonces yo qué tengo que hacer si yo estoy mejor preparado que esta persona, pero a esa persona se lo dan porque habla inglés, Conózcanme, conózcanme. o sea, por una cantidad de cosas, y es algo supremamente difícil, o sea, es algo que es muy frustrante cuando uno ve eso y dice, ¿y por qué? Porque mis títulos aquí no valen, porque no domino el idioma, porque, o sea, hice una cantidad de cosas que la verdad es algo supremamente O no frustrante estás en la rosca. o no se está en la rosca, que como se dice, lo malo de la rosca es no estar en ella, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es algo que es muy frustrante y bueno, que hay que manejar muy, muy, muy bien. Sabes que, Miguel, esto tiene que ver con la pérdida de identidad. Hay un Miguel que quedó en el país de origen tuyo y Don otro Miguel, Miguel. Don Miguel. El don Miguel quedó en el país de origen y este es un nuevo Miguel. Eso es una de las cosas que más le cuesta al inmigrante, el tema de la pérdida de identidad. Es como que uno termina siendo ni de acá ni de allá porque la vida que tenías allá ya quedó en el pasado y ahora hay que emprender y manejarse en esta nueva vida. Uno tiene que empezar a desarrollar esas habilidades para adaptarse mejor en el nuevo entorno, ser el nuevo Don Miguel, el nuevo con nuevas capacidades y descubrir cuáles son las fortalezas de cada uno, ¿no? Uno, ¿no? En estas fortalezas que pueden hacer el Don Miguel que se destaque por sobre los demás, ¿no? Así es, y precisamente yo ayer hablaba con un venezolano, estaba hablando, pues él está recién llegado acá, él viene, él en ese momento no viene a vivir, él vino, fue a visitar a su familia y todo eso, y precisamente hablábamos, porque él ya es una persona, no sé, él ya tiene, creo que supera los 50 años, si no estoy mal, entonces hablando del tema, pues como raro entre migrantes, resulta el tema de cómo llegó uno acá, todo el cuento que hacía en su país, bueno, toda esta conversación como de rutina, diría yo. Y llegábamos a un punto y es, yo antes de venirme para acá, yo veía, por ejemplo, no, que empezar desde cero, si hay que empezar desde cero, se empieza, y yo era uno de los que decía, no, pues yo empiezo desde cero, que no sé qué, no, el macho machote capaz de todo. En este momento, ya después de que me tocó hacerlo y lo que tú dices, ver esa parte de lo que es el duelo, ver la parte de la pérdida de identidad y ver todo este punto, yo en ese momento digo, uy, no, volver a empezar de cero es difícil. Yo ya lo pensaría 2 hasta 5 o 10 volver de cero. Y precisamente esa era la conversación que tenemos con él, porque él decía, o sea, yo soy consciente de la situación de Venezuela, pero mal o bien, yo estoy en una posición privilegiada, porque por un lado, pues mi familia me ayuda desde acá, por otro lado, yo allá tengo algunas cosas, yo tengo un negocio, yo genero más dinero que mucha otra gente, y aunque está desvalorizado, pues me da para vivir bien entre lo que cabe. Y decía, y aparte de eso, yo ya estoy muy viejo para venir acá con 50 años a empezar de cero. Entonces es también como cuando, por ejemplo, hay esa posibilidad de decir, bueno, voy o no voy. Y la otra es cuando me toca, porque no es lo mismo, y volvemos a la parte que estamos hablando al principio, una persona que le necesita o que migra a los 60 años que alguien que migra a los 15 20 años. Entonces, No, no, claro. Empezar de cero tampoco es para todo el mundo, más allá de la edad. Hay gente de 20 años que tiene miedo y que no se anima, y hay quizá gente de, no digas viejos a los que están de 50, 60 ni nada, pero gente que está más de avanzada mayor edad.
no, más armada en su vida y empezar de cero quizás le cuesta y hay otras que no. O sea, cada uno tiene que analizar cuáles son esos beneficios o dificultades con los que se va a encontrar. Si, ya te digo, si es una persona quizás que en su país la está pasando muy mal, se anima al cambio por una búsqueda de una vida mejor. Uno no migra, si está bien en su país, es muy difícil, salvo que sean cuestiones políticas, religiosas, no, es difícil que migre a otro lugar. Me hacen acordar a mi abuela. Mi abuela fue migrante, mi abuela había nacido en las Islas Canarias y ella siempre contaba una historia. Cuando yo era chiquita, me acuerdo de siempre contaba la misma historia de lo que fue para ella migrar, viajar durante días y noches en un barco con su madre y su hermana y dejar la España, su España natal atrás, llegar a Argentina, un nuevo lugar, un nuevo desafío, con mucha angustia. Y hace unos años empecé a tramitar la ciudadanía española para mi mamá y ahí descubrí que mi abuela se había embarcado desde España cuando tenía 1 año y medio. O sea, que toda esa historia que ella siempre me contó era como imposible de que se la acuerde. Claro. Y dije, ¿cómo ella siempre me contó esa historia? Y tiene que ver con la historia que cada uno nos contamos sobre nuestras vidas. Y dije, en realidad ella no podía haberse acordado de nada de eso. Seguramente fue su madre la que le transmitió la emocionalidad de ese viaje y ella lo fue repitiendo como propio, como historia propia. Entonces, tiene que ver con esto de qué nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Si tú crees que a los 60 años eres mayor o grande para empezar una nueva vida en un lugar diferente, no lo vas a hacer. Si crees que es una aventura y lo tomas como un desafío nuevo, seguramente lo intentes. Tiene que ver con la historia que cada uno nos contamos. Aquí Ángela nos escribe, la vejez es mental, ¿ves? O sea, yo estaba repitiendo lo que él me dijo. Él decía, yo ya estoy muy viejo para eso. Yo no lo dije, me lo dijo él a mí. Yo ya estoy muy viejo para eso. Que por favor digas personas con más experiencia. Claro. Sí, así es. Otra cosa, Valeria, es, yo no sé cómo se llama. Te voy a contar la situación y a ver si de pronto tú sabes cómo se llama. Hay algo que es cuando las personas emigran, obviamente dejaron atrás su vida. Llegan al lugar y llega un momento que las personas deciden, muchas, ok, me devuelvo a mi país de origen, hay otros que no, que me devuelvo a mi país de origen. Cuando vuelven, ya las cosas no son iguales a como las dejaron. Entonces ellos quedan en un limbo, como, o sea, esto no es lo que yo dejé, y si se devuelven para el otro lado, les vuelve a pasar lo mismo, ya tampoco es lo que dejaron. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es que se llama? Y bueno, ¿cómo trabaja? Mira, lo que sucede es que uno a la distancia idealiza el país de origen a través de la nostalgia y a través de las emociones y el extrañar, uno empieza a idealizar y cree que todo continúa igual desde el momento que lo dejó. Ni ellos ni nosotros somos los mismos después de una migración. Cuando volvemos, creemos que todo va a estar igual que cuando nos fuimos, y no es así. Ellos evolucionaron, cambiaron o no, pero nosotros también. Entonces, es el duelo a la inversa, es volver, uno también conoce algo diferente cuando se muda a otro lugar, tiene una amplitud mental que cuando regresa vuelve a ser otro shock cultural. Mira, que le decía, así es, y eso le decía a mi mamá una vez cuando vino, y ella se quedaba mirando así porque ella no conocía, por ejemplo, que hindús, que árabes, gente de diferentes culturas, y se quedaba... la multiculturalidad que uno ve acá. Y se quedaba así, yo le decía, mami, por favor, deje de mirar así que me da cosa que nos vayan a decir algo. Pero ya ella, por ejemplo, volvió a Colombia y decía, es que ya no es lo mismo, o sea, me quité como esa venda del país
que yo ya veo tantas posibilidades que de pronto no veía antes. Entonces, esa es como la gran ventaja, como tantas ventajas que deja irse a un país, conocer tantas culturas y regresar como a lo, bueno, es que ya está aburrido mi país, ya no es lo mismo, que suele suceder. Sí, eso es el shock cultural a la inversa, ¿no? Cuando vinimos por primera vez a los países que se hayan ido cada uno, es como que todo sorprende, es lo que llaman la luna de miel, ¿no? Cuando uno está descubriendo, y en principio cuando uno migra, todo llama la atención. Y los primeros meses es este enamoramiento que uno tiene por descubrir que está la playa, que está esto, que los negocios, que las cosas, que el consumismo, que las oportunidades que uno encuentra. Después les agarra otro momento que ya va pasando la luna de miel y a través de que pasan los meses, esta transición de confusión, de qué estoy haciendo acá y para qué vine y por qué, empezar a buscar ese propósito que nos lleve a acostumbrarnos al nuevo lugar, organizarnos, a ajustarnos en esta nueva vida, y por último la adaptación con la organización de las rutinas, de ya adaptarnos e integrarnos a la comunidad donde vivimos. Pero si tenemos que volver a nuestro país, vuelve a ser otro duelo, vuelve a ser otra vez, si bien no sé, quizás hasta más fácil porque conocemos el idioma, la idiosincrasia y las costumbres de nuestro país, no es el mismo. Nosotros dejamos de ser, es imposible que con tantos cambios que hemos atravesado en la migración volvamos a ser las mismas personas, ¿no? Así es. No, pues que imagínate, si las personas cambian cuando van del pueblo a la ciudad en el mismo país, ahora imagínate de país a país, obviamente es una cosa impresionante. Y, Valeria, hay algo, en estos días lo hablábamos con Angie, yo no sé si de pronto tú lo manejas, no es pregunta corchadora si lo manejabas bien, genial, no. Y hay algo que yo me he dado cuenta, y es la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de migrantes cuando vienen solos y dejan familia en su país de origen, tienden a querer cubrir esa ausencia presencial. Esa ausencia, está bien dicho, no es redundante, ¿cierto? Bueno, tienden a querer cubrir esa ausencia con dinero y empiezan a hacer un daño grandísimo. Bueno, la primera pregunta, ¿si te relacionas con el tema, lo manejas? no, pero me hace acordar a algo que leí que había escrito Angie en una de las páginas, que uno cuando migra solo empieza a autodescubrirse y empezar a relacionarse con uno mismo. Y más allá de tratar de cubrir esos espacios de soledad o de ausencia con cualquier persona, empezar a trabajar sobre uno mismo para estar bien consigo mismo, empezar a autoacompañarse, ¿no? No sé, hay gente que le dará por lo material, es un país que ayuda bastante al consumismo, y que uno se da cuenta de las oportunidades que tiene de ir a comprar y tener acceso a un montón de cosas que quizás en nuestros países no teníamos. Uno empieza a comportarse como el resto también, ¿no? De lo que tienen los demás, de esta posibilidad de tener un auto, un carro, un automóvil. Un pipí. Claro, que quizás era difícil conseguirlo en nuestros países o que costaba mucho más. Aquí todo es más accesible. Entonces uno empieza a tratar de cubrir esos espacios con cosas materiales. Sí, es como que nos sentimos que nos llena en algún punto. Y también el otro punto, por ejemplo, yo he visto y tengo amigos que tienen sus hijos en Colombia, por ejemplo, y como él, como padre o figura como madre no están, empiezan a mandarles dinero a sus hijos, como, ¿qué es lo que quiere, mamita? ¿Qué es lo que quiere? Pídame lo que sea, y también es esa parte de cubrir esa ausencia que dejó con cosas y dinero. Con cosas materiales.
es que uno trata, como no puede estar presente, eso tiene que ver con la culpa también. La culpa de no estar presentes y de no poder acompañar o estar lejos desde el otro lado, o estar lejos para compartir ciertos momentos de la vida, trata de suplirlos con cosas materiales. Así es, con eso hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque yo he estado, cuando vivía en Colombia, tuve amigos y conocidos muy cercanos que tenían familiares en España, Estados Unidos, muchas partes, y yo veía los efectos que generaba eso. O sea, que una persona a mí me esté mandando dinero a toda hora para cubrirme lo que quiera. O sea, eso es un daño a nivel de desarrollo personal grandísimo. Y ahora que estoy acá, veo el otro lado también desde acá. O sea, cómo desde este lado yo creo que estoy haciendo el bien y realmente estoy haciendo un daño grandísimo. O sea, es daño por la vida. Pasa de los dos lados, ¿no? Uno quiere suplir esta ausencia que siente y esta culpa que siente a través de materiales, y yo, por otro lado, quiere compartir con los seres queridos lo que tiene. O sea, todo lo que tú tienes acá quizás no lo puedes compartir en la rutina, en el día a día con tus seres queridos, entonces un poquito del compartir es tratar de enviarles algo o de hacerles llegar algo de todo lo que hay. ¿Tenemos más acceso? Sí, tenemos más acceso, entonces es una forma también de compartirlos con la gente que queremos. Y hay otro punto también, que hay personas que emigran, pero nunca, o sea, emigran de cuerpo, pero no de mente. O sea, se van a un país, pero piensan, oh, voy a trabajar fuerte porque es que quiero tener en mi casa en Colombia y le mando a mis hijos ropa súper carísima, pero, o sea, se quedan, su mente se quedó allá, o sea, a pesar de que acá. Esos duelos son mucho más largos porque uno no puede evolucionar en el país donde está, no puede vivir el aquí y ahora por estar todo el tiempo pensando en el país de origen. Así O sea, es. estar tan pendientes de lo que pasó o de lo que pasa en nuestro país no nos deja evolucionar y crecer y adaptarnos en el país donde están viviendo ahora. Así, y se lleva a todo el mundo. Ayer una amiga me contó la historia de un señor que él mandó durante 10 años ropa, plata, casi cada 8 días a sus hijos porque él era el único acá. El señor murió y no tuvo él no tiene casa, no tuvo nada, que vivía en unas condiciones terribles. Y sus hijos, como ya el papá murió, entonces, no, ya, que mire que hagan con el cuerpo, pero le robaron un montón de dinero y todo, o sea, fue terrible. Y ahorita están haciendo aquí una colecta para poder enviar el cuerpo a Colombia. Y yo digo, hombre, eso es lo que sucede cuando no hay como un propósito y la mente queda en su país y alimentó algo que ni siquiera sus hijos lo valoran, porque si hubieran hecho algo posible para poderlo ver o cosas, bueno, no sé. Ese también es un tema que se ve mucho en los migrantes, empiezan a tener como miedo a la muerte y a lo que genera esto, ¿no? De quizás de los dos lados, o que fallezca alguien en el país de origen, algún ser querido, y no estar ahí para ese momento, o de que nos pase algo a nosotros y que será de nosotros con nuestro cuerpo y no poder estar acompañado, o complicarle la vida de las personas que están cerca nuestro para... uno empieza a tomar más conciencia de la muerte, que tiene un punto bueno y un punto malo, porque no está bueno en cuanto nos trabe y no nos deje avanzar, pero está bueno desde el lado de cuando uno empieza a tener más conciencia de la muerte, empieza a vivir de otra manera la vida. Así es, yo creo que ese es uno de los duelos más difíciles porque, o sea, el hecho de yo tomar la decisión, yo en ese duelo que estamos hablando, en este particular, de que el cuerpo acá en el país donde estamos y mente en nuestro país de origen, yo conozco gente que lleva 30 años acá y siguen en ese duelo, o sea, es una cosa impresionante. Yo creo que es la decisión de las más difíciles, es decir, ok, y ojo, no estoy diciendo ya, llegamos acá y nos creímos más y nos olvidamos, no, no, Ya, no. el Mr. Es el Miguel punto, Gringo, sí, no. ya no me llamo Miguel, sino Mike. Entonces, Yo te decía, Michael. entonces es el punto de tomar esa decisión de, ok, ya yo empiezo acá, empecé acá, hago un corte y empiezo sin olvidar mis raíces, pero es que yo ya estoy acá. Y como dice Valeria, eso nos ayuda a
realmente a proyectarme. O sea, si yo vengo a X país con un propósito de trabajar y devolverme a mi país, ok, empiezo a trabajar en pro de eso, pero yo primero tengo que garantizar un bienestar para mí. Yo aquí también he conocido mucha gente que llevan aquí 7, 10, 8 años y viven en unas condiciones precarias, sencillamente por estar mandando dinero a sus países porque se van a devolver, pero aquí, o sea, viven supremamente mal. Y el decir es, no, es que ese país es muy difícil. No, tú lo haces difícil. Tú lo vuelves solo trabajo. Tú te encargas de llevar el nivel de vida que estás llevando porque sencillamente no has puesto propósitos y metas claras. Entonces es algo que hay que tener muy, muy presente. Cachetéate y reacciona. Vivir el aquí y ahora. Así es, así es. Bueno, a mí este tema me encanta, pero desafortunadamente llega la hora de partir, como dice. Pero llegó la hora de partir. Llegó la hora de partir, pero sin antes, por ejemplo, hay gente que todavía estaban escribiendo aquí en el chat que cómo saber de esa ayuda que tú hablas y tú que estás en este tema tan envuelta, cómo te pueden ubicar para hablar contigo de sesiones de coaching, para mirar estas decisiones en tus redes sociales. Bueno, cuéntanos. Bueno, estoy en Instagram, Valeria Alvis. Ahí me pueden enviar mensajes por privado y nos podemos contactar para tener sesiones individuales de coaching. La organización de la que soy parte está solamente en Connecticut, en Estados Unidos. Se llama One Building Community. Se pueden ingresar en el Facebook o en la página de One Building Community. Y bueno, ahí nos podemos encontrar y ver cada caso en concreto. Así es, entonces por favor, ahorita que se termine esta charla, vas a Instagram y pones Valeria Alvis. Creo que tiene rayita. Tienen guión bajo los dos. Valeria guión bajo, Alvis guión bajo. Y le dan seguir. Mira, aquí está. Y le dan seguir. Exacto. Y de ahí ya vas a empezar a ver el contenido que tiene Valeria, todo lo que muestra sobre agarrar la maleta y meter todas esas cosas buenas que quieres llevar a tu viaje para iniciar ese proceso de adaptación y cambio en tu vida. O si tuviste no en esas condiciones y ya lo hiciste, cómo poder mejorar ya estando acá, ¿no? Exacto. O allá, o a donde estés, no sé dónde exacto, allá, acá, donde estés. Y también recuerden, y les digo, háganlo también, síganos en Crecer con S, Crecer USA, en Facebook, Instagram, TikTok, podcast y en todas las plataformas que estamos poniendo información, estamos poniendo estas charlas, invitando a más gente. Entonces, si no se han suscrito o si sus amigos no se han suscrito, regáñenlos y digan, vayan y denle y suscríbanse, denos amor, porque nosotros tenemos mucho amor también para dar. Oh, osito cariño. Bueno, no me quiero despedir sin antes agradecerles por la invitación, un placer haber estado con ustedes. Me encantó compartir este momento y gracias por compartir conmigo este espacio. Gracias que sí a ti. Bueno, sabemos que una hora no es nada y quedan muchos temas en el tintero, pero bueno, entregamos lo mejor. Ahí nos volveremos a ver. Ah, eso claro sí, vamos a hacer un partir número 2, partir la reencarnación. Volver. Va a volver. Exactamente. Gracias a todos. Nos vemos el otro domingo. Chao. Besos.